Hoy, para hablar de las exigencias situacionales, qué mejor que utilizar otro sello de replicabilidad. Y aunque en septiembre del 2020 quería que saliera este video, lo atrasamos hasta esta fecha por las circunstancias. Jean-Léon Beauvoir en el 2009 hizo una nueva versión del experimento de Milgram, adaptándola a las condiciones contemporáneas de la época. Por decirlo de alguna manera, muy conceptualizada, muy mediáticamente. Su objetivo principal era medir de manera objetiva la interacción de la autoridad en los medios de comunicación. En ese caso, la televisión entre los valores éticos de los participantes. El goce de esto era observar la capacidad de desobediencia que podrían tener los participantes ante las órdenes dadas por alguien que semejaba a autoridad en la televisión en el momento de insistirle a infligir daño a otra persona. Este experimento, que por hoy solo lo vamos a comentar muy superficialmente por fines referenciales, es mejor que lo observes en el link que te dejamos. Esto para que compruebes que el experimento sobre obediencia de Milgram sigue estando vigente y seguro hoy más en día que permanecerá actualizado gracias a las redes sociales. Bueno, en el experimento de Jean-Léon Beauvoir se convocó a 80 voluntarios para participar en un nuevo concurso de televisión en lo que sería un programa piloto y que por ese motivo no iban a tener un premio al concursar, como se pretende ante este tipo de concursos televisivos. Pero no sin más, por su participación ante el programa piloto se les pagó con 40 euros desde el inicio de su participación en el falso concurso. A los participantes se les comentó en qué consistía dicho concurso. Esto parecido al experimento del Milgram en cuanto a procedimiento. 2 personas tenían que jugar en una prueba de memoria para poder ganarse 1 millón de euros. Como en el experimento de Milgram, uno de los jugadores era cómplice del experimento. Era un actor que se hacía pasar por el alumno que tenía que memorizar las palabras, mientras que el participante real del experimento, el que estaba siendo evaluado, era quien tenía que comprobar las respuestas correctas y castigar las respuestas erróneas. El castigo, como ya sabrás, eran descargas eléctricas que iban desde los 20 voltios hasta los 460 voltios y que se iban presentando más fuertes a medida que el alumno iba cometiendo más errores. Pero como sabemos, todo estaba trucado para hacerle creer al participante real del experimento que había respuestas incorrectas que debían ser castigadas. Como ya sabemos, el falso concursante que se hacía pasar por el aprendiz no recibía tales descargas. Pero el participante no lo sabía y era presionado socialmente por toda la parafernalia televisiva. El set, las luces, los micrófonos, las cámaras, la música, un público con aplausos, bulla, gritos, elogios y sobre todo, ese público era real. No sabían que el concurso era falso y ellos también formaban parte del experimento. Pero agregando con toda poderosa contextualización ya mencionada, también estaba la gran figura de autoridad, que era una presentadora atractiva. Quien, como la figura de autoridad en los experimentos de Milgram con el estudiante que se hacía pasar por el investigador, era quien tenía que dar las órdenes poco imperativas al participante que lo instaba a continuar si titubeaba en seguir adelante. Y ante esa declarativa el participante aplicó la de Freddie Mercury, en el que el show debe continuar con un asombroso 81% de obediencia ante las exigencias de un falso programa de televisión. Un 81% de los participantes llegaron hasta el final a cesarle 460 voltios de descargas a otra persona por el simple hecho de obedecer a las exigencias situacionales. Incluso el público en sus diferentes momentos también se mostró sumiso a las exigencias del falso programa. Esto consta en un 16% más de obediencia que en los experimentos de Milgram en los años 60. Pero hablamos de los 2000. Hablamos de un mayor desarrollo. Hablamos de una mejora en la calidad de vida. Hablamos de la amplia comunicación entre los humanos y una mejora en la ampliación de la divulgación científica. O sea, de un mundo con mayores rasgos para obtener la misma información que sus semejantes. ¿Por qué entonces no tienen el conocimiento para no caer ante tales exhortaciones? Solo 16 participantes desobedecieron al juego. Desobedecieron al concurso televisivo, afrontándose ante la figura de autoridad y toda la estela de la televisión. Recordemos que es la minoría, una minoría que desobedece, pero tal vez por un bien común.
El escuchar y atender las súplicas de lo que pensaban que era su compañero implorando para que acabaran con el juego, en lugar de someterse a reglas inhumanas. Eso es autocontrol, por valores, por educación, por pensamiento crítico o simples rebeldes que hicieron la diferencia y que nos dice que solo los héroes son los que se rebelan contra la autoridad objetivamente. En el experimento de John Leon, la moralidad de los participantes se enfrentan ante las normas recibidas que se dan en un ambiente de mucha tensión. Pues los participantes piensan que son concursantes reales de un programa de televisión y se sumergen en la parafernalia televisiva. Siendo su primera vez que van a salir en televisión, no quieren mostrar ninguna falta descalificativa que haga dudar de su capacidad para hacer algo de lo que ellos consideran importante. Se vuelve abrumadora la experiencia de los participantes que no pueden manejar toda la tensión. Así delegan su propia libertad ante las condiciones que rebasan sus capacidades y meramente se convierten en agentes de un pseudo orden que no puede lidiar con toda la estimulación de su entorno. Por ejemplo, tras las primeras quejas del aprendiz, el participante al asestarle las descargas eléctricas se reía por nerviosismo. Eso para liberar su tensión, para intentar calmarse. Lo mismo que describía Milgram en los años 60 y que también nos ayuda a comprender que por eso Connie le reprochaba a Eren, entendiendo la situación de tensión que había en el ambiente. Pero eliminar, humillar, ser sádico o un torturador es otro nivel de maldad. El cómo deducimos seguir adelante ante el sufrimiento de alguien si ni siquiera nos amenazan de muerte por no hacerlo es hablar de diplomacia, de cortesía. Cualquiera de nosotros podríamos hacer sufrir a alguien sin ser sádicos, malos o amorales. Simplemente nos dejamos ir por la situación debido a la gradiente de maldad. Porque el estudio clásico de Milgram iba que el primer compromiso de los participantes era leve. Era de 15 voltios la descarga a la primera equivocación, que ni siquiera era la primera respuesta del alumno, y misma que no provocaba queja alguna. Pero para el momento en que aplicaban 75 voltios y el participante escuchaba el primer quejido del alumno, ya habían obedecido 5 veces. Pues recuerda que iban los interruptores de 15 en 15, y la siguiente petición era aplicar solo un poco más del último interruptor por equivocación. Para el momento en que aplicaban 330 voltios, el participante ya había accedido en 22 ocasiones y había reducido toda disonancia, poco a poco, diciendo casi ¿qué tanto es poquito? Bueno, de esa manera se explica que el mal va de poco en poco. Crece cada vez que le damos oportunidad de manifestarlo, puesto que los participantes estaban en esas circunstancias ante un estado psicológico diferente al de alguien diferente en que empezara en el experimento en ese punto intermedio del procedimiento. En otro experimento de Milgram, cuando el alumno daba la primera respuesta incorrecta, el experimentador le pedía al participante que le aplicara una descarga de 330 voltios. Después de encender el interruptor y escuchar los gritos del alumno, las quejas de un problema cardíaco y ruegos de compasión, la mayoría de los maestros de los participantes se detenían, en contraste con el procedimiento escalonado. Las aproximaciones sucesivas. Nadie daba 450 voltios en una sola exhibición, sino que era más fácil dar 15 voltios más de la anterior para llegar a los 450. En la pendiente resbaladiza de la obediencia, una vez que empiezan a caer, es difícil detenerse. Se manifiesta el poder de la situación, donde solo depende de la figura de autoridad. Todo depende del respeto que le tengamos a alguien o a algo para someternos a la posición dominante y para salir impunes ante el maltrato de un tercero. La gente común, cuando entiende un poco los estudios de obediencia, se espanta ante estos resultados o se persigna por el estado de estrés que se le provocó a los participantes, ya que algunos de ellos sufrieron, sudaron, temblaron y se mordían los labios durante la actividad. Síndrome de Burnout. Pero esa misma gente común no critican, analizan o difieren con la misma energía al ver los contextos en tiempos de guerra o simplemente actos autoritarios contra los vulnerables. Hablamos de la comprensión de sectas, por ejemplo, y como en el caso de Jim Jones, siguen causando asombro por parte de los incrédulos. Ante los contextos científicos que progresivamente se han hecho, los experimentos conductuales son más seguros hoy en día. Tenemos más argumentos para seguir haciéndolos. Pero se acaban los argumentos para seguir haciendo guerras. Y aún así, de un contexto a otro, se les reconoce más a pseudohéroes que a gente común haciendo cosas comunes. Ya iré fortificando esos términos. Como explicó John Leon, mientras el participante o la persona que reciba órdenes ante una situación en la que se debe seguir un programa,
una presión social, entra en un estado agéntico, estado que lo hace ser incapaz de cometer desobediencia. Al presentarse a la escalada de compromiso por accionar la palanca, que cada vez por ensayo provoca la sumisión de una acción que es disonante con el pensamiento del participante. De esa manera entendemos que el estado agéntico se da en situaciones donde el individuo entra en un sistema desconocido para él y se encuentra subordinado por otra u otras personas, llegando a concebirse a sí mismo como objeto ejecutor cumpliendo órdenes que le dan. Se trata de un estado de obediencia que se da de manera gradual en donde el individuo niega su pensamiento propio por ceder su comportamiento a lo que le indique la figura de autoridad. Aprendemos desde pequeños porque está en nuestra naturaleza ser obedientes a través de las órdenes de los adultos y vamos generalizando durante el transcurso de nuestras vidas en múltiples circunstancias. Las consecuencias aprendidas de desobedecer moldearon nuestra deducción de no desafiar a la autoridad. De esa manera sabemos que somos seres obedientes porque vivimos con más personas y nos sometemos a leyes, reglas y normas que tenemos que obedecer por nuestro bien en la mayoría de los casos. Poco a poco y con cierta educación podemos aprender a comprender la legitimidad de tales autoridades para permitirnos a nosotros mismos entrar en cuestionamiento si ponernos a sus órdenes o no. Pero siendo adultos a veces no nos sometemos a un juicio de reglas que desafían la lógica de lo que percibimos como injusto. Aunque estemos divididos entre lo que somos y lo que hacemos, el decir y hacer, debemos apostarle por el hacer. Debemos realizar las cosas y no simplemente decir yo no le haría daño a alguien, sobre todo si una figura de autoridad me lo pide. Si dudan del poder del impacto que la televisión tiene en nosotros, o sea, en el experimento de John León, tengan en cuenta que gracias a ella se han impuesto presidentes. Pero es el poder que nosotros le damos a la televisión o los medios, llámese hoy en día redes sociales. Y así funciona. Si le damos el poder al poder, más duro nos van a venir. Esto que sirva como medio para recordar que somos dominados por ellos y debemos de hacer algo al respecto. El hacer nos permite ser en lo posible ordinarios. El ser un héroe no implica ser alguien excepcional, implica simplemente ser más humano, con todo lo que implica la humanidad, como por ejemplo, valorar a los demás organismos vivos que nos permiten vivir. Sortear los valores propios por los incompatibles cuando estamos solos es un verdadero reto, un reto de resistencia genuina. Poner a prueba nuestra resistencia y autocontrol es desafiante a esas exigencias situacionales. Cuando nos dicen que el juego está en nuestras manos, nos deberíamos de hacer la pregunta, ¿cómo proceder? ¿Qué hacer al respecto? ¿Conocemos bien las reglas del juego? Pero sobre todo, ¿cómo llegamos al ganar-ganar? El demostrar que podamos comportarnos de la mejor manera implica preguntarse, pero responderse al mismo tiempo. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Para quién? ¿Y ante qué? ¿Nos conviene dejarnos someter por lo que nos influyen a hacer? El comportarnos mejor va desde permitirnos la oportunidad de ejercer un criterio propio y defenderlo ante cualquier circunstancia. La crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad, por eso recuerda que el conocimiento se comparte.